noches, Gonzalo, Beatriz. Pues a tanta distancia de la cita con las urnas y en una sociedad informativamente epidérmica, es difícil que el debate de ayer vaya a propiciar una marea de votos definitiva en inesperado beneficio de alguno de los contendientes. Rajoy entró, según los autodenominados expertos en estas lides electorales, como la víctima sacrificial y salió prácticamente indemne y con su autoridad reforzada, no gracias a su brillantez, sino a la ausencia de brillantez y solidez argumental de los otros tres. Rivera interpretó muy bien su papel de potencial segundón a la hora de determinar el futuro gobierno. El Pablo Iglesias camuflado de moderado no es creíble, pierde fuerza y contundencia y resultaba incluso patético cuando le susurraba a Pedro Sánchez que él no era el adversario. Toda su corta vida política ejerciendo de matón revolucionario y de redentor de los pobres para acabar de mendicante de un cadáver político. Pues en eso se ha convertido Pedro Sánchez, que fue ninguneado por Rajoy, ignorado por Rivera y tratado con guante blanco por Iglesias. Pedro Sánchez no fue el Obama del PSOE que le gustaría haber sido, sino el Bruce Willis del Sexto Sentido. Está muerto y no lo sabe. Convertir la Eurocopa en un cementerio es tan solo una de las recomendaciones que ha hecho un terrorista islamista a sus compañeros yihadistas tras asesinar a un policía y su mujer en Francia. En una grabación desde el domicilio de la pareja, el terrorista anima a matar a todos los infieles, de los que da una lista de prioridades: policías, funcionarios de prisiones, periodistas y raperos. Tu t'es écarté de la voix d'Allah et de son prophète, donc le châtiment d'Allah s'est abattu sur ta nuque. Mario Conde saldrá en libertad bajo fianza de 300.000 euros en las próximas horas. Así lo ha decretado el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. En este informativo nos iremos en directo hasta la prisión de Soto del Real para conocer la última hora. José Bono mantiene privilegios exclusivos a un cargo público 5 años después, casi 6 de haber dejado la política. Así lo denuncian desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que denuncian que el expresidente del Congreso mantiene la escolta y la seguridad en su domicilio a cargo del erario público. En este informativo contaremos con el testimonio de su portavoz. Esta mañana la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín han vuelto a los juzgados para ser testigos de las declaraciones de sus defensas. Tanto los letrados de la infanta como los de su marido han pedido la absolución de todos los cargos al considerar que no han hecho nada. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. Buenas noches. Bueno, tras la victoria de España, toca hablar de fútbol local, declaraciones del presidente del Barça. Ojo, la que he liada en el Fútbol Club Barcelona después de que Bartomeu admitiese el pago de una multa por supuestas irregularidades en el fichaje de Neymar. Los socios se van a rebelar contra el presidente del Barça porque no admiten que esa multa la pague el Barça y no Bartomeu y Rosell, que son los inculpados en el tiempo de deportes. Hablaremos de esto, pero sobre todo, evidentemente, de esa Eurocopa y, ojo, de nuevos incidentes de hooligans antes de un partido. Remerciez-le, prosternez-vous devant sa grandeur. Naam, Allah vous a choisi vous. Faites trembler la France et leurs âmes. Il te suffit de t'élancer, de mourir, et te voilà au paradis, avec ton prophète. Matadlos, matadlos y matadlos. Es la recomendación del terrorista islamista tras asesinar al matrimonio francés, desde cuyo domicilio desgrana la lista de objetivos a batir por los yihadistas. Escalofriante grabación en la que, tras agradecer a Alá que le haya permitido asesinar a un policía y a su mujer, el terrorista invita a sus hermanos musulmanes a eliminar a los infieles y da una lista de prioridades: policías, funcionarios de prisiones y periodistas. Invita a los yihadistas a convertir la Eurocopa en un cementerio y a eliminar diputados, alcaldes y concejales a los que ponen nombre y apellido. Todo ello minutos antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad galas y en presencia del hijo de 3 años del matrimonio asesinado, del que dice en la grabación no saber aún qué hacer con él. Afortunadamente, las fuerzas de seguridad han conseguido rescatar al bebé con vida. A diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos tras la matanza de Orlando, en Francia las autoridades no han dudado en calificar el asesinato como acto terrorista abyecto, al tiempo que han reconocido las deficiencias de las fuerzas de seguridad para hacer frente a estos ataques. Es un acto incontestable de terrorismo, ya sea porque su autor ha sido neutralizado gracias al asalto de las fuerzas de seguridad, ya sea porque su autor quiso que su acto pudiera ser reconocido como terrorista.
Eduardo, una de las principales diferencias entre Estados Unidos y Francia, más allá de la excelencia de ambos servicios de inteligencia, es que unos llaman, por lo menos, a las cosas por su nombre, sean socialistas o sean de derechas, y en Estados Unidos no, con lo cual la lucha es más efectiva al tener claro e identificado el enemigo. Perfectamente, si no tienes identificado perfectamente al enemigo, nunca podrás combatirlo con la eficacia que merece la derrota de ese enemigo. Si te pierdes en mensajes políticamente correctos, en una sinécdoque de decir solo una parte de la motivación del crimen perpetrado, como está sucediendo con la matanza atroz de homosexuales en Orlando, en la que toda la prensa está diciendo que es un crimen exclusivamente homófobo. No, mire usted, es un crimen islamista. Y volviendo al vídeo que acabamos de ver, un vídeo que rezuma odio, en el que incluso piden matar a todos los infieles, da una lista con nombres, apellidos, políticos, funcionarios, policías. ¿Cómo valorarías esta grabación? Pues esta grabación a mí no me ha sorprendido la barbarie, pero no el contenido de la grabación, porque eso está explícito en el Corán, que es algo que todos los políticamente correctos quieren soslayar. La orden de acabad con los infieles allá donde los encontréis, judíos y cristianos fundamentalmente, está en el Corán. Gracias, Eduardo. José Bono sigue disfrutando de los privilegios inherentes a un alto cargo institucional 5 años después de haber abandonado la política activa. Así lo denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que pone de manifiesto que el expresidente del Congreso sigue disfrutando de escoltas permanentes en sus domicilios privados, cuando lo habitual es que ésta se retire a los exaltos cargos aproximadamente a los 6 meses de haber concluido su mandato. Explican también desde la asociación que a esta injusta situación se sumarían las pésimas condiciones que soportan los guardias civiles que prestan servicio en el domicilio de Bono, ya que en la garita donde permanecen no existe ni un frigorífico para el agua fría y hace poco se ha desmontado el aire acondicionado que habían instalado. Inciden en que el expresidente del Congreso debería pagarse, si es que lo necesita, su propia seguridad privada y no seguir manteniendo el privilegio de que sea el erario público quien se encargue de ello. Bono no solo mantendría la seguridad a cargo del Estado en su domicilio de Toledo, sino también en el ático que posee en la elitista calle de Velázquez, donde, por cierto, también goza de una entrada secreta a su domicilio desde la terraza del Hotel Wellington. Hasta allí se ha ido nuestra compañera Alba Vila. Buenas noches, nos encontramos enfrente al portal del lujoso ático que tiene José Bono, situado en pleno corazón del barrio de Salamanca, a menos de 100 metros del Retiro y justo al lado del Hotel Wellington. Los selectos invitados del exministro que no quisieran ser vistos simplemente tienen que entrar al hotel, tomar el ascensor hasta la última planta y entrar a este ático a través de una puerta secreta situada en la terraza de dicho hotel. Hemos intentado poder enseñarles esta puerta, pero no ha sido posible. Tal y como informa el diario 1021, el ático de 260 metros cuadrados fue adquirido en 2012 por un valor de más de 1,5 millones de euros. Muchísimas gracias, Alba. Tenemos conexión telefónica con el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Juan Fernández, responsable de la denuncia contra el expresidente de Castilla-La Mancha y el expresidente del Congreso. Señor Fernández, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, ¿nos podría detallar cuáles son los, servicios o los privilegios que a día de hoy sigue gozando el expresidente del Congreso, José Bono? Sí, el señor Bono disfruta de una escolta permanente, eso quiere decir, en su domicilio están permanentemente guardias civiles dándole protección y allá por donde quiera que se mueva dentro del territorio nacional, cuando hace ya más de 5 años que abandonó cualquier cargo institucional. Esto es algo anómalo y choca cuando son los propios guardias civiles los que están reclamando medidas de protección para ellos mismos, puesto que no tienen chalecos antibalas, sí que se tiene que estar dando protección a terceras personas que a día de hoy no ocupan cargos institucionales. Señor Fernández, ¿y por qué sigue gozando de esta protección de 5 años después? ¿Cómo es posible que se permita que siga teniendo esta escolta pública siendo un ciudadano privado? Bueno, sin ninguna duda, como ciudadano privado la podía tener privada, pero la prefiere tener pública, solicita autorización y la competencia es exclusiva del Estado. La competencia de la seguridad pública es exclusiva del Estado, delegada en el Ministerio del Interior, en concreto las escoltas de la Secretaría de Estado para la Seguridad, quien a su vez se la tiene autorizada, sin ninguna duda.
Bueno, entonces, una vez que ustedes han puesto ya esta denuncia, señor Fernández, ¿quién debe actuar? Porque dice usted que depende del Estado, entendemos que del Ministerio del Interior. Entonces, ¿quién debe ya tomar medidas para, digamos, arreglar o ajustar esta irregularidad o anomalía? Debería ser la propia Dirección General de la Guardia Civil la que tomara cartas en el asunto y lo comunicara a la Secretaría de Estado para la Seguridad para que se revisase si es verdad, o sea, si existe una amenaza inminente para esta persona o si por el contrario ha decaído y no corre peligro y se tiene que quitar la protección que tiene actualmente en una provincia, en una comunidad autónoma donde, al igual que en el resto de España, los efectivos de la Guardia Civil año tras año van descendiendo. Ustedes además denuncian que las condiciones de los guardias civiles al servicio de José Bono son pésimas. ¿Cuáles condiciones son esas y por qué son tan malas? Sí, esa es la segunda parte de esta historia, donde el señor José Bono sigue disfrutando escolta 5 años después de haber dejado cargos institucionales, pero la escolta que tiene la tiene en unas condiciones dantescas para prestar servicios donde ellos habitualmente se encuentran, que es en el propio domicilio de José Bono, donde tienen una pequeña garita, y allí, bueno, pues poco a poco han ido viendo cómo se empeoraban sus condiciones, y lo último ya, ante la llegada del verano, ha sido retirarles el aire acondicionado, con lo cual ya se vuelven, como decíamos anteriormente, la situación muy dantesca. Señor Fernández, esperando que se acabe con este agravio, le agradecemos su intervención en este informativo y le damos las muy buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, conectamos ahora con la redacción de Gaceta.es porque José Bono es el único político español que no ha explicado el origen de su inmenso patrimonio, digamos que de alguna manera injustificado. Juan Ernesto Flúger, vamos a conocer más de José Bono. ¿A cuánto asciende su fortuna? Muy buenas noches. Buenas tardes. Hasta el año 2000 el matrimonio formado por José Bono y Ana Rodríguez tenía un patrimonio normal para una familia de su poder adquisitivo. Un piso en el barrio de Mirasierra comprado cuando se casaron, un chalet en el municipio de Olías del Rey en Toledo y por herencia de José Bono, a través de su padre, había recibido una casa en el municipio de Salobre y 3,7 hectáreas de terreno rústico. Entre 2000 y 2010, este patrimonio, por el que el político socialista jamás ha tenido que dar ningún tipo de explicación, se multiplicó, añadiendo a lo que ya tenían 9 pisos, un local comercial y 16 hectáreas junto a Toledo sobre el que edificaron la hípica Almenara, una de las 3 sociedades que junto a TAC 84 y Sociedad de Ahorros Familiares Saja concentraban la propiedad de estos inmuebles, de todos estos bienes, que llegaron a alcanzar un precio de mercado de unos 12 millones de euros. No contento con estas propiedades, José Bono, después de la separación de su mujer, compró junto a su hija pequeña de 12 años un lujoso ático en la madrileña calle de Velázquez valorado en 1,5 millones de euros. No he pagado 13.000 millones y resulta que la conclusión es: yo he cogido esos 13.000 millones, me los he llevado a Suiza o a donde sea y desde Suiza o de donde sea estoy blanqueando. El presupuesto es que yo he cogido 13.000 millones. Señoría, eso se vio en el sumario Banesto. Señoría, pero es que me dicen que me he llevado 13.000 millones de Banesto y que los estoy blanqueando. Le voy a decir, respuesta: no, absolutamente no, bajo ningún concepto, en ningún caso. Cuando vaya a estudiar esas transferencias, y cuando pueda tener acceso, yo le demostraré. Eso es lo que le estoy diciendo, señores. Yo le demostraré el origen. Lo han escuchado, un vehemente Mario Conde defendía ante el juez su inocencia, asegurando al magistrado que él demostraría el origen del dinero cuando le dejaran la documentación incautada. Apenas 4 días después, el juez Pedraz ha decretado la libertad bajo fianza del expresidente de Banesto por un importe de 300.000 euros. Cuando pasan 16 minutos de las 8 de la tarde nos vamos en directo hasta la cárcel de Soto del Real, donde a pesar de la decisión del juez, Mario Conde continúa privado de libertad. Conectamos ya con nuestra compañera Cristina Ramos. Cristina, ¿cuál es el motivo por el que Conde aún no ha salido de la cárcel? Buenas noches. Buenas noches. Mario Conde continúa en la cárcel hasta mañana a primera hora, que será cuando le concedan esta salida de prisión. El motivo por el que se retrasa esta puesta en libertad es porque sus abogados han solicitado una fianza inmobiliaria de 600.000 euros, el doble de la cantidad que le pedía esta mañana el juez Santiago Pedraz. Una vez solicitada esta fianza inmobiliaria, será la Fiscalía quien valore si esta cantidad es suficiente o no para ponerle en libertad, y además también es la Fiscalía quien remitirá este informe al juez, que tendrá
tendrá la última decisión. Una vez listo el auto, mañana a primera hora de la mañana, Mario Conde se despide de esta cárcel de Soto del Real. Tiempo ya de análisis. Eduardo García Serrano, hemos visto a un Mario Conde vehemente asegurando al magistrado que iba a demostrar el origen del dinero cuando le dejaran la documentación. ¿Crees que la justicia está siendo justa a día de hoy con Mario Conde? No, en absoluto. Dura let, sed lex. Esa es... La ley es dura, pero es la ley. Este aforismo latino, acuñado por los romanos, padres del derecho, preside todos los templos judiciales del mundo. Lo que sucede en España es que la ley es dura, durísima, solo con algunos. Con otros es agraviantemente suave e incluso solícita. Mario Conde está en la lista de los españoles a los que la ley se les aplica con extrema dureza y en el caso de su hija Alejandra con extrema crueldad. Los Puyol, por ejemplo, y la infanta Cristina, ya lo verán, están, por el contrario, en la agraviante lista de españoles para los que la justicia, además de ciega, es sorda, muda y paralítica. Mario Conde está a punto de salir de la cárcel después de que el juez haya albergado, al menos, la duda razonable sobre que los dineros que posee no pertenecen a Banesto y haya desestimado el delito de blanqueo de capitales. Para llegar a esas conclusiones, su señoría ha tenido 2 meses en la cárcel a Mario Conde. La ley es dura, pero es la ley, pero solo para algunos. Abrimos crónica política, porque el debate a 4 no consiguió, mejor dicho, despejar la incógnita de los pactos postelectorales, ni tampoco lograr decantar de manera clara la balanza hacia uno de los candidatos, ya que si Rajoy consiguió mantener el tipo frente a la emboscada del todos contra uno, Rivera le dejó tocado en materia de corrupción. El líder de Ciudadanos también logró poner nervioso a Pablo Iglesias a cuenta de su supuesta financiación a cargo del gobierno de Venezuela, pero no se postuló como presidente, sino como el mediador necesario para un gran gobierno de coalición. Por su parte, el secretario general de Podemos mostró un perfil moderado que le restó la fuerza de la que habitualmente hace gala, mientras que el lamento constante de Pedro Sánchez por no haber sido investido presidente le posicionó como claro perdedor. Un debate que no se salió de lo previsible. Sí que hubo momentos muy tensos, María Durán, como por ejemplo el momento, como decíamos, en el que Rivera cambió todo el discurso del debate al acusar a Rajoy de corrupción. Vemos algunos de esos momentos. Eso es, buenas noches. En un debate bastante comedido sí se produjeron esos momentos de enfrentamiento que mencionábamos, especialmente en el bloque de corrupción. Contra todo pronóstico, no fue Pablo Iglesias quien más nervioso puso a Rajoy con este asunto, sino Albert Rivera. El líder de Ciudadanos le mentó a Bárcenas, a Rita Barberá y en un momento dado incluso le acusó de colocar a los jueces. Acusaciones a las que Mariano Rajoy respondió recordándole que el propio Rivera reconoció en una entrevista haber pagado en B y llamándole inquisidor. Y no puede haber un nuevo gobierno de España que no sea implacable con la corrupción y que su presidente no tenga autoridad moral para liderar eso. Por ejemplo, acabar con los aforamientos. Ya sé que a la señora Rita Barberá, si nos está viendo, no le va a gustar, pero al señor Rajoy sí que le gusta porque la ha puesto aforada en el Senado en la Diputación Permanente. Usted recibió, según la información judicial, 343.000 euros en las cuentas de los papeles de Bárcenas. Uno ya empieza a tener la sensación de que usted tiene una mentalidad inquisitorial, porque da la sensación, no me interrumpa, que yo no le interrumpí. No me interrumpa. Usted quiere ser a la vez juez de instrucción, y a la vez quiere ser fiscal, y a la vez quiere ser tribunal sentenciador, y a la vez quiere ser tribunal supremo. Oiga, ¿no dice usted que es un liberal? Pues ¿sabe usted que en el año 1812 la Constitución de Cádiz abolió la Inquisición? Pues aplíquela. Muy sonado también el enfrentamiento de Rivera con Pablo Iglesias a cuenta de un asunto que se mencionó poco, eso sí, a excepción de este momento, Venezuela. Le recordó Rivera la financiación que calificó de inmoral más que de ilegal, a lo que un Iglesias visiblemente cansado le respondía con los 5 archivos de la causa. Usted no pide dinero a los bancos, el señor Garzón sí, 11 millones de euros. Usted no lo pide porque se lo da el gobierno de Maduro, 7 millones de euros. Esto es una acusación muy grave. Esto es una acusación muy grave. 7 millones de euros en la Fundación de financiación ilegal. Yo entiendo las dificultades políticas de alguna, pero no se puede acusar de un delito en un debate entre candidatos a la presidencia cuando hasta en 5 ocasiones el Tribunal Supremo ha archivado las denuncias. A mí me parece muy bien que algunos quieran convertir su partido político en manos limpias o que tengan mucha preocupación por su resultado electoral.
pero no puedo aceptar que en un debate de candidatos a la presidencia se acuse a mi formación de un delito tan grave como financiación ilegal, cuando además el Tribunal Supremo lo ha archivado hasta 5 veces. Entiendo la desesperación y los nervios, pero hay cosas que no se pueden hacer en un debate. El rival a batir por todos fue Rajoy, pero Iglesias también recibió muchos ataques por parte de todos los demás. En el mismo bloque de corrupción, Pedro Sánchez le echaba en cara que no mencionara en el listado de casos a Monedero y Errejón, a lo que Iglesias respondía con ojos casi llorosos: Pedro, yo no soy tu rival. Sí, a mí me resulta bastante llamativo que en ese listado no haya metido a Juan Carlos Monedero ni tampoco a la beca de Errejón, pero en fin, cada cual es lo mismo mira la realidad como quiera. De administración Es mi turno, señor Iglesias. Sí. La regeneración democrática tiene una condición necesaria. Recordarle a los españoles, sobre todo a los votantes progresistas, que no tropiecen 2 veces en la misma piedra, de aquellos que piden el voto por el cambio y acaban bloqueando el cambio. Creo, señor Sánchez, que se equivoca usted de adversario. Creo que tanto sus votantes como los nuestros querrían vernos juntos, enfrentarnos a las políticas del bloque conservador. En cualquier caso, allá cada uno, nuestra mano va a seguir tendida, eso sí, para un gobierno de coalición progresista. Muchas gracias, María. Pues hemos recapitulado los momentos más tensos de los cara a cara de ayer, pero en este informativo queremos también mostrarles lo que no se vio. ¿Quieren saber qué llevaban los candidatos entre sus papeles o en qué cadena siguieron los partidos el debate? ¿Cuál fue, por ejemplo, el candidato más nombrado? Lo vemos en la siguiente crónica. El debate arrancaba con el bloque de economía, en el que el profesor Rajoy reprochaba a sus alumnos que a gobernar se viene aprendido. No se viene a hacer prácticas, al gobierno se llega aprendido. Acto seguido se desataba el todos contra Rajoy, tanto que parecía que por cada vez que decían el nombre del presidente en funciones les fuera a tocar el gordo. El ganador del premio fue Sánchez, que nombró a Rajoy hasta en 40 ocasiones, 16 más que Rivera, e Iglesias, quien más se contuvo al decirlo 14 veces. Pero lo que sí le puso realmente de mal humor fue cuando Vicente Valles le preguntó por los recortes. Lo prometió hace 4 años y medio. Yo hace 4 años y medio que prometí que no iba a recortar qué. Y es que seguramente la respuesta no venía en sus posits. Harto de que se ensañasen, Rajoy decidió tomar la justicia por su mano, atacando a Sánchez. Que sería usted un próximo presidente. No todo fueron ataques a Rajoy. Rivera le halagaba un poquito mientras le pedía su cabeza. Yo no le voy a llamar indecente, yo no le voy a insultar. Yo se lo digo de corazón, pero un nuevo gobierno para abrir esa etapa. Pasadas 2 horas y media de debate, los candidatos disfrutaron de su minuto de oro. Rivera optó por no resignarse y seguir la misma línea que su compañera Arrimadas. Iglesias se envolvió de nuevo en corazones y unicornios para pedir votar con sonrisa e ilusión. Sánchez se centró en los indecisos y Rajoy en mantener el rumbo, aunque parecía que el que no encontraba la cámara era él. Lo que sí sabemos es en qué cadena eligió cada partido ver el debate. Gracias a las capturas de pantalla que subieron a las redes sociales, nos dimos cuenta de que el PP veía Antena 3, Ciudadanos La Sexta y en Podemos pusieron Telecinco. Y seguro que muchos de ellos eligieron a Intereconomía. Bueno, se habló de economía, de regeneración, de corrupción, de Cataluña, del euro, en fin, de muchísimos asuntos. Pero hubo grandes materias ausentes en un cara a cara que pasó de puntillas, por ejemplo, por la amenaza yihadista, y en el que no hubo ni una sola mención a la defensa de la vida, por ejemplo, o a las políticas de defensa de la familia. Hablamos ya con el presidente de esta casa, don Julio Ariza. Señor Ariza, ¿cuáles fueron a su juicio los grandes temas ausentes? Buenas noches. Muy buenas noches. Brevísimamente, a mí me gustan los debates políticos y también me gusta el teatro. Lo que no me gusta nada es que los debates políticos se conviertan en teatro puro, es decir, en una especie de rocambolesca operación de marketing para ver quién es capaz de, con la manipulación más burda, conseguir el mayor número de votos. Ayer por la noche vimos un ejercicio de teatro. Si tú te asomas a los debates en los países democráticos con más tradición democrática, como pueden ser los Estados Unidos de América, uno lo que se encuentra son debates sobre ideas y sobre programas. En España, hoy, es imposible encontrar un debate sobre ninguna idea. Ayer había 4 personas buscando afanosamente convencer a los demás de que estén ellos en el poder es lo mejor para este país. Pero ninguno de ellos, ni con pasión ni con razonamiento, trató de convencerles de que había en su cartera, en su programa electoral, un modelo de sociedad alternativo, un modelo antropológico, una forma de entender la realidad, la vida y la política que
fuera diferente al de sus oponentes. Por eso insisto en que ayer no hubo un debate, hubo una pieza de teatro, por cierto, de bastante poca calidad. Una pieza de teatro en la que faltaron además los actores que desde nuestro punto de vista siempre les decimos que son los más importantes, es decir, aquellas personas más necesitadas de los demás, los todavía no nacidos, los padres de familia que aspiran a poder educar a sus hijos en libertad, todas aquellas personas que de verdad necesitan de la solidaridad de los otros para poder sobrevivir. Ayer los más desfavorecidos, los que más necesitan de nosotros, tampoco pudieron ser actores de esa lamentable pieza de teatro. Son muchos los aspectos que nos quedan todavía por analizar del debate A4 de ayer, la comunicación no verbal, el tono, la dialéctica, si fueron convincentes o no, en fin. Para hablar de todo ello y desgranar todos los detalles contamos con Aitor González, consultor de marca y estrategia. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña un habitual de esta casa, Nahara Borao, experta en comunicación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, señores, en primer lugar, si les parece, vayamos a analizar una primera apreciación, les pediría, en conjunto, no únicamente digamos por los gestos o por el discurso, sino también contando la puesta en escena. ¿Cómo calificarían la actuación de cada uno de los contendientes de ayer? No sé quién quiere romper el fuego. Nahara, venga, por aquello de la educación. Muy bien. Pues para mí resumiría el debate, por empezar por algo fuerte, con analizar qué es lo que cada candidato ganaba respecto al propio debate, es decir, en qué posiciones estaban. Entonces, empezando por la derecha, encontramos a Podemos, que es lo que hizo Podemos. Tenía cierta expectativa de haber ganado votos y entonces, ¿qué es lo que consiguió con el debate? Calmar, ¿vale? ¿Para qué? Para mantener, es decir, tenía bastantes posiciones que perder, ¿vale? Luego estaba Rivera, que partía de la posición opuesta. Él le estaban dando las estadísticas por debajo, con lo cual tenía bastante que ganar y estuvo muy fuerte en sus argumentos y en su comunicación. Siguiente, Pedro Sánchez, se le vio poco, queda poco recuerdo, dejó poca huella su comunicación y su discurso en el recuerdo del debate, y Rajoy, que era el candidato que quizá más tenía que perder en el debate, consiguió no perder tanto. ¿Se puede hablar abiertamente de perdedores y ganadores? Como en más ocasiones, depende mucho del criterio. Si bien es cierto que, desde mi punto de vista, Rivera, precisamente por lo que comentaba Nahara, viene desde un punto más abajo, parece que cogió impulso. Además consiguió hacer algo bastante importante para su formación, que es mantenerse en el centro. Él en todo momento mandó mensajes, digamos, con más dureza a los extremos, a los que serían los extremos, y de alguna manera con eso lo que consiguió es retomar ese mensaje o mandar ese mensaje de yo soy el centro, yo soy con quien podéis negociar, ¿no? Mariano Rajoy yo creo que se encontró bastante cómodo, se encontró bastante cómodo en el debate. Tiene ciertos argumentos o tiene ciertos datos que de alguna manera podía defender con cierta solvencia. Es decir, al final era yo tengo estos argumentos, los otros tienen otros, y en ese sentido no vi, incluso en otras ocasiones, que por ejemplo el tema de la corrupción le hubiera podido hacer más daño. Es un tema ya tan manido en los debates que ya no le quita votos, ¿no? Luego Pedro Sánchez, coincido con Nahara. El problema que tiene Pedro Sánchez, desde mi punto de vista, es que creo que equivoca el lugar o equivocó la estrategia. Ayer trató de posicionarse en todo momento como yo soy la alternativa, algo que ya intentó en diciembre, teniendo en cuenta que el problema que tiene ahora mismo es que las encuestas les dan como tercera formación. Entonces creo que lo inteligente en ese momento hubiese sido tratar de pescar votos en el lugar donde los podía pescar, que era en el electorado de Podemos. Entonces le vi muy agresivo todo el tiempo con Rajoy y, sin embargo, mucho más laxo cuando se trataba de hablar con Pablo Iglesias, ¿no? Y Pablo Iglesias, como siempre, incisivo, como siempre bastante hábil a la hora de colocar los mensajes, pero bueno, es decir, con ciertas incoherencias, ¿no? Se van viendo el problema probablemente de ellos es que, como han ido variando el mensaje durante prácticamente la totalidad de su existencia, lo que va sucediendo con el paso del tiempo es que van mandando mensajes que terminan siendo incoherentes, ¿no? Recuerdo alguno en concreto, vamos a crear empleo, ¿no? Y ¿cómo vamos a crear empleo? Subiendo los sueldos mínimos, ¿no? Pues explique usted, por ejemplo, cómo un empresario al que le va a hacer usted pagar más por los sueldos,
va a poder con eso pues contratar a más personas, ¿no? Es decir, hay siempre ciertos detalles que cuesta explicar. Es decir, que a su juicio no hubo un claro ganador y alguien que fue el peor de los cuatro. Para mí el peor, sí que lo tengo claro, fue Pedro. O sea, yo creo que el PSOE además se encuentra en un lugar bastante complejo en este momento, porque no encuentran su posición, no encuentran su lugar, que es muy difícil presentarte como alternativa de cambio y que todo va a cambiar cuando eres un partido que ya ha gobernado muchísimos años en España y ha sido la legislatura anterior a la de Rajoy. Pero mi parecer ayer es, como decía más nada también, por el tema de los objetivos, por lo que consigues, lo que consiguió Rivera fue importante. O sea, dar la sensación de impulso y además de yo soy el centro. ¿Qué le pasa a Pedro Sánchez? Porque, hombre, es un político apuesto, es guapetón, digámoslo así, tiene buena planta, es alto, supuestamente tiene un mensaje regenerador, llega a la política, no tiene casos de corrupción a sus espaldas, no se le puede vincular con la parte más oscura del socialismo del pasado, pero parece que no llega a conectar con el público y con el electorado. ¿Qué cosas negativas le veis a Pedro Sánchez? Yo pienso que sobre todo le falta autenticidad y que entiendan el contexto del que vienen. Es decir, ellos sí que tienen historia, no pueden vender algo nuevo porque tienen que partir de dónde eres, o sea, es decir, cuáles son tus principios y sobre tus principios qué es lo que propones para esta nueva etapa, cómo te sitúas en el nuevo contexto. Y luego creo que comunicativamente están siguiendo un modelo muy americano. Es como si se presentase Obama. Ayer en el debate se presentó hasta con su mujer, ¿no? en el fotocall, cuando esto en España no tiene el mismo mensaje detrás que pueden tener en Estados Unidos. Si nos fijamos en el look, en el atuendo de los candidatos, ¿dirían que entraba dentro de lo esperable, que cada uno llevó el look que habitualmente suele lucir? ¿Y cuál fue el candidato que eligió mejor su atuendo y quién el que lo eligió peor? Yo pienso que Rajoy estuvo dentro de lo esperado, totalmente fiel a su estilo. Pedro Sánchez también, creo que estuvo acertado, la corbata del color de su partido, muy bien, muy Obama, seguimos en la misma línea. Rivera estuvo correcto, quizá yo le hubiese puesto una corbata. ¿Por qué? Porque dentro de sus principios él es una persona que viene también de un entorno serio, trabajado, y creo que el contexto del propio debate necesitaba también un poco de seriedad. O sea, ¿no llevar corbata le quita seriedad a un candidato? Sí, la corbata en realidad tiene connotación como de más firmeza, ¿vale? Es como si tocase un poco más de confianza. De hecho, cuando los hombres se reúnen en conjunto y van todos de traje, tienen un comportamiento mucho más serio que cuando el propio grupo se relaciona desde una vestimenta mucho más informal. Eso también es verdad. Entonces creo que en este contexto Albert Rivera hubiese ganado más confianza con la corbata. ¿E Iglesias no le sorprendió? Creo que es lo mismo. Para mí hay en su vestimenta una incoherencia muy clara. Él vendía o sea, como poca atención a la vestimenta porque no formaba parte de sus principios o era algo a lo que no le daba importancia, cuando en realidad estamos viendo que siguen dedicando, o sea, que dedican mucho tiempo al estudio de la vestimenta. Bueno, esto en cuanto a la vestimenta, al look, vayamos al tono del debate, porque fue menos brusco de lo esperado, no hubo, digamos, un acorralamiento en trompa contra Rajoy, que era lo que le esperaba. ¿Qué les parecían las maneras dialécticas de cada uno de los cuatro? Decía usted, señor González, que Iglesias le pareció como siempre, pero estuvo menos agresivo, claramente, que en otras ocasiones, por lo que decía Nara, porque digamos que se juega mucho y tiene mucho más que perder ahora, ¿no? Me pareció que estuvo más natural. Me parecía que Rivera venía de unos debates donde además se había hablado mucho de que se le había visto nervioso, con cierta ansiedad, ¿no? Además, es verdad que cuando en las elecciones de diciembre le veíamos queriendo meter muchos mensajes en cada cosa que decía, y yo ayer personalmente le vi bastante más comedido, bastante más controlado. No noté ese nerviosismo, esa ansiedad, y los mensajes me parece que fueron mucho mejor colocados que en las elecciones anteriores. Respecto al tono general, hay un cambio claro, es decir, en diciembre les oíamos llamarse por sus nombres de pila, Pedro, Albert, y algo ha cambiado. Ayer el señor Rivera, el señor Rajoy. De alguna manera eso lo que ha hecho es que ha hecho más formal el tono del debate, y creo que de alguna manera eso les ha acotado. Es decir, ya no, cuando te estás llamando de tú, sí que en un momento determinado parece que te puedes poner algo más nervioso, y cuando te estás llamando de usted, pues a lo mejor no procede, ¿no? Que en un momento determinado te pongas tan nervioso.
Pues vayamos ya, si les parece, a la comunicación no verbal, que dicen que hace ganar y perder debates. Me gustaría que viéramos algunas imágenes de cada uno de los candidatos y que los fuéramos analizando uno a uno. Si les parece, empezamos con Mariano Rajoy, al que vimos moviendo mucho las manos, también a veces se le iba el ojo. ¿Esto qué significa? Pues mira, Mariano Rajoy es lo más llamativo de él es que ha vuelto a retomar su naturalidad con la mano derecha. En sus inicios él hablaba desde la mano derecha, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando, pues algunas personas usamos la derecha, la izquierda, y él tiene una preferencia por mover la mano derecha. Esto significa que es una persona que se mueve más desde el mundo racional, es decir, él tiene que tenerlo todo estructurado, pensado, razonado, ¿vale? No es tan espontáneo, que es lo que harían las manos, que las personas que hablan desde la mano izquierda. Ahí lo vemos como justo va... Efectivamente. Entonces, durante un tiempo le han debido asesorar para que hablase con las dos manos. Entonces él rítmicamente ensayaba el movimiento de dos manos, con lo cual perdía naturalidad. Y ayer lo volvió a ganar, es decir, volvió a su mano derecha, pero hemos podido comprobar cómo lo más importante de la comunicación es cuando conectas con la parte natural, cuando somos auténticos. ¿Y en su minuto de oro que veíamos eso que le pasaba, que como que el ojo como que se le cerraba? Pues mira, los ojos en realidad hablan de cómo la persona gestiona la información. Entonces, Mariano Rajoy, en concreto en los ojos, lo que vemos es que parpadea muy poco y entonces ahí es lo que se le queda. Él va hablando, poco parpadeo indica que estamos hablando de memoria. Bueno, vamos rápidamente con los demás, que se nos acaba el tiempo. Pedro Sánchez, a ver si vemos esas imágenes ahí. No sé qué opinión les merece, desde luego el atuendo ya nos comentabas, y como siempre, bastante estático, pero finalmente sí que gesticula mucho con las manos, ¿no, Nara? Efectivamente, pero le vemos que no es expresivo, ¿vale? En realidad los gestos que mueven con las manos necesitan englobar. Los brazos son los que nos permiten conectar con las personas y él no hace gestos expansivos, es como si estuviese un poco contenido. Iglesias, vayamos ya al lenguaje de Pablo Iglesias. ¿Has notado cambio respecto a otros debates? Sí, creo que ha tenido un gran cambio. Él lo que está trabajando en este debate es la tranquilidad. Es decir, históricamente, por todo su historial, es una persona que ha ido mucho al ataque, se ha enfrentado, gestos de cólera fuertes, y en este el ceño muy fruncido, efectivamente, y en este lo que ha hecho es controlarse. Esto también ha evidenciado que hay mucha parte de control, es decir, él no ha sido todo lo natural, que se ha mostrado mucho más conciliador, porque su estrategia detrás era conciliar con PSOE. Y ya por último, Albert Rivera. Pues Albert Rivera creo que en este debate ha vuelto a tener una conexión con sus inicios, creo que es un gran orador, tiene una comunicación muy buena, la hila con sus argumentos y es muy coherente, entonces aunque le hemos visto nervioso en algunos momentos y en el inicio empezó a atacar tanto a la derecha como a la izquierda para empezar a posicionarse, luego comunicativamente ha ido ganando mucho más y se le ha visto más confiado. Sin duda le benefició el atril para esos tics nerviosos, ¿no? Sobre todo ese tambaleo de la última vez. Por último, señor González, ¿por qué cree que en España, a diferencia de otros países más de origen, sobre todo anglosajón, cuesta tanto ver estos debates a cuatro y que los candidatos, en fin, debatan y confronten ideas? Bueno, creo que es un componente cultural. Creo que en los países anglosajones nadie se plantea que no pueda haber un debate. Es decir, es algo que está... Incluso regulado por ley en algunas naciones. Forma parte de la cultura democrática del país y aquí no se producen pues simplemente por tacticismo. Es decir, ahí yo creo que cuando no ha habido debate sencillamente es porque a alguno de los partidos pues no le ha interesado pues por cuestiones estratégicas, única y exclusivamente, ¿no? Queda clarísimo. Héctor González, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros. Nara Borao, muchísimas gracias igual, gracias y nos vemos en otra ocasión. Ojalá fuese en esta campaña electoral, pero nos tememos que no va a haber más debates, con lo cual esperemos analizar otras puestas en escena. Gracias a ambos. Muchas gracias. En los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Bueno, gravísimos los incidentes de los hooligans y hay novedades. Sí, hay novedades y además muy desagradables. Lo hemos comentado al inicio de este informativo. Hoy la UEFA advertía de que Rusia, en el caso de que volviese a protagonizar incidentes en el estadio, sería expulsada de la Eurocopa. Además, ha sido sancionada con 150.000 euros. Pues esto que estamos viendo ha sucedido hace apenas unos minutos en Lille. Allí juegan Inglaterra y Gales, están los ultras ingleses, los ultras galeses. Los rusos estaban a solo 40 kilómetros y se han acercado para protagonizar estos desagradables disturbios, así que seguro que habrá novedades después de que los salvajes rusos e ingleses vuelvan
a enfrentarse. Esto es en la Eurocopa, la parte desagradable. La parte agradable, por lo menos nosotros los españoles, es la selección española. Ayer ya lo comentamos, jugamos bastante bien y ganamos con un gol agónico al final, eso sí, pero ganamos, que es lo de cuenta. Estamos viendo el entrenamiento, imágenes de los compañeros de AS allí presentes, del entrenamiento de la selección española. Hoy, un día, un entrenamiento relajado, de descanso, viendo cómo avanza esa Eurocopa. Ya hemos hablado también antes al inicio de ese encuentro entre Austria y Hungría, y estamos muy pendientes. Comienza en apenas media hora ese partidazo entre Portugal e Islandia. En la Eurocopa también está Joachim Löw. Joachim Löw lleva tiempo siendo protagonista no solo por los éxitos de la selección alemana, sino por ese tipo de gestos. Le gusta a Joachim Löw rebuscar un poquito en sus intimidades y luego deleitarse de ese tipo de fluidos. Bueno, pues le han preguntado hoy a Podolski al respecto, uno de los capitanes de la selección alemana, al respecto de esta actitud de su entrenador, y ha dicho que el 80% de los hombres suele rascarse en ciertas partes, así que ha estado bastante gracioso. Hay que entrar en puntopelota.es para ver ese vídeo. Y nos vamos de la Eurocopa, de la selección, a los clubes. Este es Aymeric Laporte. Es curioso porque se decía que en apenas unos días, en apenas unas horas, iba a marcharse al Manchester City con Guardiola. Bueno, pues al final todo se ha echado atrás. Ayer por la tarde renovaba con el equipo vasco y aumentaba su cláusula a 70 millones de euros. Vamos a explicar cómo reconoce que ve de los equipos que le habían tentado. La verdad que son proyectos deportivos muy ilusionantes, muy atractivos, y bueno, al final tienes que tomar decisiones y yo la he tomado. Ahora bien, espero que todo vaya bien, y agradezco también a los clubes que se hayan interesado, porque al final quiero decir que he estado haciendo las cosas bien y las tengo que seguir haciendo bien aquí en Bilbao. Alineación Express. Venga, rapidísimo. Alonso, Ulises Sánchez-Flor, José Biernáez, Ramón Fuentes, Juan Gato, Rodrigo Jiménez y en las redes sociales María Morán. Bueno, y se quedan informados como siempre en gaceta.es y en puntopelota.es. Señores, muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben, la información vuelve mañana puntualmente a las 8 de la tarde. Que pasen una muy buena noche. Adiós. Volvemos en 2 minutos. Fue un gol que significó hacer realidad una de mis ilusiones de niño, y cuando logras algo tan grande, siempre te acuerdas de las personas que estuvieron allí, dándome su confianza. En CaixaBank creemos que dar crédito es dar confianza. Por eso podrás disponer de un préstamo al momento para financiar tus ilusiones. CaixaBank, tú eres la estrella. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático,